ver si no hay alguna mención que quisiera hacer de lo que quería decirles. Bueno, más o menos les voy, creo que por aquí había apuntado cuando pensaba que podría ser bueno que hiciéramos el primer examen. Entonces yo calculo, ya no encuentro dónde dejé eso, que toda la primera parte que va a ser como la parte más general y de transmisión sináptica, eso lo podemos tener el primer examen. ¿Qué será bueno? Según yo había apuntado eso en algún lugar y ya lo perdí porque siempre hago eso. Entonces, yo pienso que, o sea, de esto, 1, 2, 3, 4, podríamos tener el primer examen el 10 de marzo, ¿ok? A menos que algo cambie. Entonces, para que se vayan preparando psicológicamente, el 10 de marzo. Bueno, entonces, lo primero con lo que me gustaría comenzar es mostrándoles un poco de lo que es la materia de estudio ya de la investigación en neurociencias y lo que está muy relacionado con el control motor. Y como habíamos visto un poco en la clase anterior, o traté de dejarles un poco claro, es que el sistema motor está extremadamente ligado a los sistemas sensoriales, ¿no? Es decir, si no tenemos una buena sensación, no vamos a poder tener un control motor adecuado, ¿no? Un poco, les mostré un poco una evidencia de unos primates en donde les inhibían la corteza somatosensorial primaria y no podían recolectar apropiadamente una pasa que estaba dentro de una copa, ¿no? Entonces, si uno no siente bien, no puede moverse adecuadamente y vamos a ver mucho más al respecto conforme avanzan las clases. Para poder, otra de las cosas que les había mencionado es que eh, eh, bueno, que el estudio de las neurociencias, bueno, uno de los problemas principales que teníamos para comprender los sistemas motores es cómo acercarnos a entender la función del cerebro. Entonces, en los ejemplos de las clases anteriores, de la clase anterior, vimos varias situaciones a través de la historia en donde, pues ya saben que una de las aproximaciones primarias que hubo era Francis Joseph Gall, que se ponía literalmente a medir los, los, el tamaño del cráneo, ¿no? Y ellos pensaban, ¿no? Que pues ahí el tamaño del cráneo iba a determinar un poco si una persona era más contenta o era más inteligente o era más golosa, lo que sea. Entonces, eso empezó a cambiar y de repente a alguien se le ocurrió que, bueno, mejor había que ver los pacientes que tuvieran alguna conducta particular, que no podían mover un brazo, etcétera. Ver si post-mortem, una vez que la persona había fallecido, se podía recolectar el cerebro y ver si era diferente a otros, ¿no? Entonces, es otra forma de aproximarse, pero definitivamente una de las formas de aproximarnos al estudio del sistema nervioso y sus funciones, pues es ya literalmente el registro de la actividad de las neuronas mientras los sujetos o principalmente modelos animales, ¿no? Eh, en modelos animales realizan tareas o están sujetos a protocolos experimentales. Entonces, lo que les muestro en esta diapositiva, muy en el entendido de que una de las partes importantes que veremos es la parte de la sensación. En este caso, nos vamos a enfocar en el curso en la sensación somatosensorial, ¿no? En la percepción de lo que sentimos en nuestro cuerpo y en nuestras articulaciones. Pero en este caso encontré un ejemplo que a mí me gusta mucho poner del sistema visual, que también tiene mucho que ver con el control del movimiento. Entonces, en este caso, lo que hacían estos experimentadores, que se llamaban Hubel y Wiesel, y que también recibieron un premio Nobel por más o menos esto que les voy a mostrar ahorita. Esto es una caricatura de cómo trabajaban en aquel entonces y más o menos tenían a un animalito, a un primate no humano, un mono. Van a escuchar mucho en la literatura primates no humanos, ¿verdad? Los primates humanos, nosotros, y los primates no humanos.
los monitos, y entonces tienen a este animalito que está conectado, tiene un electrodo, tiene una cámara de registro, y lo que ocurre, ¿sí alcanzan a ver mi mouse? ¿O tengo que hacer algo? A ver, un segundo. Ups, Ya perdón. vemos. Sí lo ven, ¿verdad? Muy bien. Sí, sí, Entonces sí. entonces está el primate y normalmente se le sujeta en una silla especial, se le deja libre algún miembro para que puedan operar algo, como una palanca, responder ante algo que se les pide, ¿no? Se les dice, oye, ¿dónde se está moviendo algo, no? Y en muchas ocasiones se les da una gota de reforzador, una gotita de agua, por ejemplo, o de agua azucarada, les gusta, jugo de manzana, y así los animalitos están motivados para hacer algo, ¿no? Entonces, lo que observamos después es que pues tiene una cámara de registro, se llama una cámara de registro a través de la cual se puede insertar un electrodo con el cual se puede captar la actividad neuronal mientras el mono está haciendo algo que se le pide. Por ejemplo, se le puede pedir que responda y ver si alguna neurona está relacionada o no. En este caso, que es un experimento clásico, lo que ustedes alcanzan a ver ahorita aquí en la pantalla, donde estoy señalando, es como un punto, ¿no? Ese es un punto luminoso. El monito, imagínense que estaba así, ¿no? No era exactamente este setup, pero el monito estaba de esta manera y había un punto luminoso enfrente, en una pantalla que él estaba viendo, que en realidad era una enorme hoja de papel que habían puesto ahí los experimentadores, y en esa hoja de papel proyectaban un puntito de luz. Entonces estaba un poco oscuro y proyectaban un punto de luz. Y lo que quiero, y lo que escucharon hace un momento, y que se escuchan así como unas palomitas de maíz, son algo que le llamamos potenciales de acción. ¿Alguien sabe qué son los potenciales de acción? Eso lo voy a tomar como un no, ¿verdad? Entonces, un potencial de acción lo vamos a ver ahorita en la siguiente diapositiva, pero es la forma en que se comunican las neuronas. Es como si es el lenguaje de las neuronas, es como cuando nosotros hablamos y emitimos palabras, ¿no? Imagínense, en una analogía un poco muy simple, ¿no? Reduccionista, pues es como las palabras de las neuronas. Se escuchan como un disparo. ¡Pap! De hecho, les llamamos un disparo neuronal. Entonces, si ustedes escuchan, ¡pap! Pues hubo dos disparos y van a escuchar ráfagas de disparos neuronales en este caso, ¿no? Entonces, se escuchan más o menos así. Entonces, simplemente ahí escucharon los disparos neuronales, pero no sé si vieron algo más, además de escuchar los disparos neuronales, si alcanzaron a observar que estaban relacionados con algo. Alguien, no sé si ve el timing de la De transmisión en la video, bolita, ¿no? Cuando exactamente qué pega. pasaba Pues cuando cuando se se acercaba mueve. como a los extremos. Ujú. Eso, entonces, muy bien, eso está muy bien. Es cuando se mueve esa bolita de luz, entonces vamos a ver cómo se escucha, ¿no? Y vamos a ver qué ocurre. Uy, perdónenme, eso, ahorita va a aparecer la mano de un experimentador ahí. Entonces, no sé si más o menos entendieron qué es lo que hicieron, qué es lo que hizo el experimentador. Lo más evidente, alguien que me diga. Pues en cierto lugar bueno, del lugar donde proyectaban la luz sonaba distinto. Bueno, sonaba y como del cuadrito ya no suena. Exactamente. Entonces, lo que está haciendo, muy bien, Jomara, excelente. Eso es justamente lo que hizo el experimentador y lo que está haciendo es determinar o definir algo que le llamamos un campo receptivo. Es decir, es la porción en el ambiente, en el medio ambiente, que una neurona del sistema visual, alguien que me diga en qué corteza debería estar registrando, si está en qué lóbulo. ¿Se acuerdan que teníamos el frontal, temporal, parietal, occipital, etcétera? ¿En qué lóbulo se estaría registrando si están registrando actividad neuronal relacionada con la visión? ¿El occipital?
En el occipital, exactamente. Entonces, al registrar el lóbulo occipital, entonces estos investigadores ven que hay una neurona. Los disparos que estábamos escuchando eran la actividad de una sola neurona y ellos sabían que era una sola neurona porque bajaban un electrodo muy lentamente, con mucho cuidado, y lo acercaban literalmente a unos cuantos micrómetros. Un micrómetro es la millonésima parte de un metro, o sea, una cosa así chiquitita. Lo ponían a unos cuantos micrómetros de la neurona y podían registrar los cambios de potencial que vamos a ver en un momento y que se ven como ese disparo neuronal. Y pueden definir entonces en ese campo completo que está viendo el monito, pueden definir que esa neurona únicamente dispara cuando se encuentra dentro de este cuadrado, ¿no? O sea, ese es el campo receptivo de esa neurona. Si estuvieran registrando otra neurona, probablemente su campo receptivo estaría por acá y otra neurona estaría por acá, y así entre varias neuronas podrían cubrir el ambiente completo. Y otra cosa que es importante y que probablemente van a ver ahorita es, a ver, si alguien más puede ver algo. Alguien hasta nos puso ahí muy claramente, ¿no? La indicación. Cuando la luz Dispara, sigue el sentido, sí, perdón. cuando la luz sigue como el sentido de la Eso, flechita. exactamente, la dirección. Entonces, además de tener un lugar en donde dispara en el medio ambiente, nuestras neuronas están haciendo lo mismo en este momento, ¿no? Solamente que los estímulos visuales que estamos percibiendo y que ustedes están percibiendo son mucho más complejos que un foquito luminoso, pero muchas de nuestras neuronas están recibiendo información y muchas de ellas tienen, o más bien tienen, además de un lugar en ese espacio en donde disparan, en el campo visual del mono, además de eso, tienen una dirección. No dispara cuando la neurona va en la dirección opuesta. Habrá otras que disparan cuando va en la dirección opuesta. Y así empiezan a representar el medio ambiente. ¿Y por qué sería necesario tener una representación así de fina, no? Ustedes entenderán, por ejemplo, que como los píxeles, cuando ustedes tienen una imagen pixeleada, ¿qué quiere decir? Y no se ve muy bien, se ve medio borroso porque está pixeleada, es porque la resolución de la imagen, es decir, los cuadros eh, que definen los cambios de color o de brillo, son demasiado grandes uno de otro, y entonces no se puede definir algo que es más chico que el píxel. Pues lo mismo pasa con las neuronas, funciona igual. Este es el tamaño de un campo receptivo para una neurona en la corteza visual primaria, pero puede haber otra neurona que tenga un campo receptivo más chiquito, o puede haber otra que tenga un campo receptivo más grande. Y dependiendo del tamaño de los campos receptivos, pues es la forma o la resolución con la que el sujeto puede ver, ¿no? Bueno, entonces, aquí ya se puede observar cómo esta neurona es inhibida mucho. Aquí hicieron la luz como mucho más grande, ¿no? Y siguen muchas reglas, ¿no? Entonces, estas personas simplemente muestran que cuando ponen la luz grande y no sé si lo alcanzaron a ver aquí un poquito por aquí. Vamos a ver, ahorita van a poner la luz. Ahí no dispara, ¿no? Entonces quiere decir que cuando la luz está activando otras regiones, no nada más el campo receptivo, esas otras regiones pueden inhibir la actividad de la neurona. Y son mecanismos de red neuronal muy complejos, por los cuales pues también estas personas describir esto en aquel entonces, que eran como, la verdad no me acuerdo muy bien, creo que era la década de los 70s, ¿no? Describir esto pues les llevó a ganar el premio Nobel porque era pues básicamente decodificar lo que estaba haciendo el cerebro para que la gente, y en este caso los primates, pudieran ver, ¿no? Y esta es una cuestión del sistema visual que va a formar un sistema de coordenadas en el espacio sobre el cual nuestro sistema motor se va a tener que guiar para poder llevar nuestra mano o llevar nuestro cuerpo, llevar nuestra cabeza, llevar cualquiera de nuestros efectores hacia esas regiones, ¿no? Entonces se requiere de un sistema visual, como también se requiere de un sistema, ese fue un sistema sensorial, y aquí les estoy tratando de poner, les voy a poner un video. Este es en mi laboratorio nosotros trabajamos con roedores, no trabajamos con primates, ¿no? Hay otros laboratorios de aquí del instituto en donde se hacen experimentos similares a estos, ¿no? Donde hay investigadores que trabajan con primates, que aprenden conductas que son cada vez más
similares a las conductas humanas, y habemos otros que trabajamos con modelos animales un poco menos evolucionados, vamos a decirlo así, pero que son muy, muy, muy inteligentes. Las ratas, nosotros trabajamos con ratas, y lo que hacemos en mi laboratorio es registrar la actividad de neuronas de los sistemas motores, que son por los que me invitaron a dar esta clase, ¿no? Entonces, aquí les voy a poner una ratita y le voy a pedir a ver a alguien si me puede decir qué pasa cuando el animalito está corriendo. Van a ver una rata que va a correr en una caminadora. Ahorita no lo están viendo, pero es una rata que corre en una caminadora como nosotros, ¿no? Cuando vamos al gimnasio, pero le pedimos que haga una serie de estimaciones y temporales y espaciales mientras registramos su actividad neuronal. Lo que escuchan ahora, esos pic-pic son las neuronas, ¿no? Entonces, ¿no? ¿Qué pudieron percibir acerca del sonido y qué ocurría cuando el animal estaba corriendo? Solamente se activaba el sonido. Ay, perdón. Sí, Cuando activaba el movimiento. Sin embargo, cuando se quedaba quieta, ahí disminuía. exactamente. ¿Quién mencionó eso? Que no vi el nombre, Bárbara. perdónenme. Bárbara, muy bien. Es que, aunque no lo crean, yo las estoy apuntando a todas, ¿no? Por lo de las participaciones. Entonces, si luego de repente me ven que volteo, ¿no? Es que aquí les estoy haciendo anotaciones, ¿no? Entonces, y va muy bien todo, ¿no? Entonces, bueno, entonces efectivamente, como dice Bárbara, lo que ocurría cuando se mueve el animal suena, pero no nada más eso, sino que en algún momento, no sé si escucharon como ruc, 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 y era cuando el animal como que daba unos saltitos o cuando se movía así, ¿no? Entonces, esa neurona tenía mucho que ver con el movimiento cíclico de la pata delantera del animal, ¿no? O sea, si el animal mueve así, la neurona hace rrr, y cuando está en una posición deja de disparar, cuando se va hacia adelante vuelve a disparar, e inclusive cuando da unos brinquitos, el animal hacia el final del video, da unos brinquitos y se escucha ruc, ruc, ruc. Lo voy a poner otra vez para ver si lo alcanzan a ver. Ahí hace rock, 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 y luego ahí. Entonces, esa es una neurona que es potencialmente motora, es decir, que estaría controlando gran parte del movimiento cíclico de la pata del animal cuando está corriendo, o inclusive cuando puede la rata agarrar algo para comérselo con sus manitas, ¿no? Entonces, esa es la forma en que los investigadores tratan de entender para qué sirve la actividad neuronal con respecto a funciones particulares. Y es una tarea extremadamente compleja. Para lograr todo esto, para lograr este tipo de registros y poder acercarnos a la conducta de esa manera, se tiene que tener un conocimiento un poco más avanzado, más profundo de lo que estaría ocurriendo en el sistema, para saber en dónde registrar, para saber en dónde, cómo interpretar esos resultados, ¿no? Es muy importante la observación, me interesaba mucho que ustedes vieran eso y que, como comentaron, ¿no? Dijeran, ah, mira, pasa, esa neurona se activa cuando está haciendo tal cosa, ¿no? Entonces así más o menos funciona, ¿no? Solamente que como dijimos la vez anterior, tenemos, ahora sí ya me fui a buscar el número, 100,000 millones de neuronas. Entonces, ¿alguien está pidiendo entrada o alguien se desconectó? Se me hace, bueno, no lo sé. Tenemos 100,000 millones de... Entonces, imagínense la complejidad si una neurona hace así, en esa misma región hay muchas otras neuronas que están haciendo cosas similares, ¿no? Entonces hay que decodificar lo que hace el cerebro. Entonces, eso es justamente de lo que va a ir el curso entero, y cada clase casi que vamos a poder reconocer los siguientes 4 puntos en prácticamente todas las presentaciones, ¿no? Es decir, para cada sistema que revisemos, necesitaremos entender sus componentes estructurales. Por ejemplo, ¿qué implican los componentes estructurales? Pues, por ejemplo, las neuronas que tienen, el tipo de neuronas que tienen, si liberan un neurotransmisor o liberan otro. Otra parte fundamental es cuáles son los mecanismos de comunicación entre las neuronas. ¿Alguna de ustedes ha escuchado hablar acerca de cuál es el mecanismo de comunicación entre neuronas?
Sería la sinapsis, ¿no? La sinapsis, exactamente, ¿no? Entonces, Camila Camacho, por favor, ¿qué es la sinapsis? Además de ser el mecanismo, como ¿qué otra cosa sabemos de ella? ¿Qué es? Pues la sinapsis es como una red de conexión mediante dos neuronas o más, en la cual se Exactamente, intercambia información. exactamente. Vamos a ver en detalle qué es sí es una red, pero vamos a tener una definición un poco más, vamos a decir, operacional, ¿no? Entonces, los mecanismos de comunicación entre neuronas pueden ser, empieza por la sinapsis, obviamente, pero además, pues es la comunicación, por ejemplo, entre neuronas que se encuentran en una región particular del cerebro, por ejemplo, la corteza somatosensorial, ¿no? Primaria, y cómo se comunican con otras regiones funcionalmente distintas, ¿no? Esos mecanismos de comunicación entre neuronas o grupos de neuronas va a ser fundamental, y eso es más o menos lo que se ve aquí con el siguiente apartado, que son los patrones de conectividad, ¿no? No es que la comunicación, como veremos, entre las neuronas, estructuralmente es bastante ordenada. Pareciera que es una maraña muy compleja, pero conforme más se estudia y más se estudia, se va encontrando que todo eso está muy bien ordenado, ¿no? Como que alguien, alguna especie de genio lo hubiera puesto todo de una manera espectacularmente ordenada. Y finalmente, lo que vamos a tratar de entender es la relación entre esos patrones de conectividad y actividad neuronal y la función, ¿no? Entonces empezaremos un poco con esto, con la parte más estructural, más básica. ¿Se acuerdan qué decía la doctrina neuronal? Bueno, qué torpeza la mía que lo puse ahí ya, ¿verdad? Bueno, alguien que me diga quién fue el investigador que habló de la doctrina neuronal, que estableció esa doctrina neuronal y que decía la neurona es la unidad básica de funcionamiento del sistema nervioso central. ¿Alguien? Fue, Santiago Ramón y Cajal. Exactamente, Santiago Ramón y Cajal. Don Santiago Ramón y Cajal fue el que dijo, y entonces, ¿cuál era la idea que se tenía antes de esa doctrina neuronal? O sea, ¿cuál era la otra posibilidad que no fuera una unidad básica? ¿Qué otra posibilidad había? ¿Alguien por ahí? Ay, ese quien responda a esa, o sea, para decir, para que eso sea un hallazgo adecuado, ¿no? El sistema nervioso central, la unidad básica es la neurona. Entonces tiene que haber una alternativa que no es. ¿Cuál sería la alternativa a que fueran neuronas únicas? ¿Un sistema de neuronas? Un sistema de ¿O neuronas, pero ¿cómo estarían? Si no únicos, ¿estarían de qué manera? unidas entre Todas sí? unidas, exactamente. Entonces esa era una o sea, eso se tenía que responder, eso no se sabía. Si era un sistema de un montón de células, todas juntas, unidas de alguna manera con una unión física completa, ¿no? O si había individuos así particulares, ¿no? Y lo que encontraron, ¿no? Utilizando esa técnica de Golgi, ¿no? De tinción de Golgi, tinción de plata, que la neurona es la unidad fundamental, ¿no? Ahora, la neurona es, pues, una célula, es la célula principal del sistema nervioso central. Está compuesta de varias regiones que son importantes que las entendamos. Vamos a poner que tiene 4 regiones fundamentales. La primera y más importante es el cuerpo de la neurona. En el cuerpo de la neurona vamos a encontrar por lo menos 2 organelos fundamentales. Uno es el núcleo, ¿verdad? Que es el lugar en donde se encuentra la información genética y es fundamental para la función y la vida de la célula. También, obviamente, como todas las otras células, tienen sus mitocondrias, tiene su retículo endoplásmico donde se sintetizan proteínas, etc. Entonces, la neurona tiene su cuerpo, ¿no? Ese es vamos a decir, si no tuviera ese cuerpo, pues simplemente muere, ¿no? Si quieren matar a una neurona, le pican ahí en el cuerpo y muere. Normalmente, en algún momento veremos registros de actividad neuronal en configuración de algo que se llama patch clamp, que es un parche anclado
en donde se baja una micropipeta de vidrio extremadamente delgada y se le acerca al cuerpo de la neurona y literalmente se toca la neurona y se succiona un poquito de ese cuerpo, se hacen algunas pequeñas aberturas y entonces uno tiene acceso a el interior de la neurona. Y al hacer esa técnica, si uno no es suficientemente cuidadoso, pues puede matar a la neurona que está registrando, ¿no? Entonces, el cuerpo de la neurona. Después tiene otra parte fundamental que le llamamos el árbol dendrítico. El árbol dendrítico tiene normalmente, pero tiene sus diferencias, lo veremos en un momento, el árbol dendrítico tiene una dendrita apical, le llamamos la dendrita apical, que sería como son como pequeños árboles, ¿no? Lo ven, son como pequeños árboles, ¿no? Este cuerpo y luego tiene una dendrita apical de la cual surgen más procesos y todos esos le llamamos dendritas, ¿no? Entonces tienen aquí una dendrita basal, por ejemplo, y todo esto va a depender, la forma de las dendritas y del árbol dendrítico va a depender pues del tipo de neurona que estemos revisando, de la región. ¿Se acuerdan que les había comentado de algún personaje que había creado un mapa, el mapa de Brodmann? ¿Alguien recuerda de la clase anterior que decía el mapa de Brodmann? Si no, entonces el mapa de Brodmann era un mapita en donde el cerebro lo habían dividido por el tipo de neuronas que encontraban en cada región, ¿no? Entonces, pues aquí en esta región las neuronas parecen como pelotitas, y en esta parecen como pirámides, y en esta de por acá parecen de otra forma. Entonces, dependiendo de eso lo da mucho el cuerpo, lo da mucho las dendritas, ¿no? Después hay otra región importante que le llamamos el axón, ¿no? El axón es un proceso, normalmente surge de un lugar que le llamamos el cono axónico, ¿no? Esta parte de aquí, en cuanto sale del cuerpo de la neurona, forma un cono y ese es el cono axónico, que seguramente les voy a preguntar cuál es la región de la neurona que tiene la mayor excitabilidad. Ahorita vamos a ver qué es la excitabilidad, pero ¿cuál es la región de la neurona que tiene la mayor excitabilidad? El cono axónico. Entonces, este cono axónico, entonces de ahí se sigue un axón, ¿no? Y ese es un cable, literal, bueno, todos son cables, pero este es un cable, literalmente es como un cable delgado, ¿no? Que sale de la neurona y termina en otra región, que sería la región de las terminales axónicas, le llamamos terminales axónicas, y ustedes siguen este proceso, se ve como acaba en una especie de abultamiento, ¿no? Como unos piecitos abultados, que serían las terminales axónicas o terminales sinápticas. Entonces tenemos la región del árbol dendrítico, la región del cuerpo de la neurona, la región del axón, y tenemos las terminales axónicas o terminales sinápticas, ¿ok? Entonces, como observan en este dibujo, lo que se ve acá abajo son otras neuronas. Estas neuronas, observe cómo está el cuerpo aquí, demuestran el cuerpo de estas neuronas, y estas partes de aquí arriba de las neuronas son las dendritas de estas neuronas. Y estas partes de aquí que salen por acá son los axones de estas neuronas, ¿no? Entonces la red es más o menos así. Tenemos una neurona X, ¿no? Y esa neurona tiene su cuerpecito y su árbol dendrítico. Algo ocurre en esta neurona que la información va a viajar a través del axón. Ahorita nos vamos a quedar con el concepto de la información y vamos a ver específicamente qué es esa información. Va a viajar a través del axón, va a llegar a las terminales axónicas, a través de las cuales se va a comunicar con las dendritas de otras neuronas. ¿Ok? Entonces, estas 4 regiones que les acabo de decir son regiones funcionales de la neurona. Yo probablemente les pregunte, ¿cuáles son las regiones funcionales de la neurona? Y hasta les puedo decir, ¿cuáles son las 4 regiones funcionales de la neurona? Entonces, rápidamente dirán, el árbol dendrítico, el cuerpo de la neurona, el axón y las terminales axónicas. En algunos lugares las escucharán como las terminales nerviosas o
las terminales sinápticas. Entonces, el axón es quien, o sea, las dendritas es quienes reciben la información, es funcional. La función del árbol dendrítico es recibir información de otras neuronas. El cuerpo de la neurona, su principal función es mantener vivo a este pequeño organismo, ¿no? A esta célula, a todas estas regiones. La región del axón, su principal función es llevar la información que se integra de todos estos, de todo el árbol dendrítico, la información que se integra aquí es llevada a través del axón a otra región. Entonces su función del axón es llevar la información a otra región. Y finalmente, las terminales axónicas, terminales sinápticas, su función es pasar la información a otras neuronas. ¿Ok? Esto, además de, esto es como un dogma central, vamos a decir, de cómo funciona el sistema nervioso central, el cerebro y la médula espinal y todas estas regiones que tienen neuronas funcionan de esa manera, tienen un árbol dendrítico, cuerpo, axón y terminales. Y además, tienen algo que es fundamental, que le llamamos el principio de polarización dinámica. Eso quiere decir que la información fluye justamente en esta dirección. Es muy difícil, encontrarán algunos ejemplos, ¿no? Que por alguna razón u otra, a veces el potencial de acción se va para atrás en lugar de ir en esta dirección, pero eso es casi principalmente en cuestiones experimentales, ¿no? Pero en términos generales, la polarización dinámica es el principio que nos dice que la información va a llegar hacia la región dendrítica de la neurona, también llega al cuerpo, pero principalmente a las dendritas. Después va a viajar a través del axón. En esta región del cono axónico es la región donde hay una mayor excitabilidad y donde se integra una buena cantidad de señales también. Y después viaja a través del axón, ¿no? En esta dirección, no al revés, no hacia arriba. Viaja en esta dirección y se comunica con sus otras amigas neuronas a través de las terminales axónicas que estarían conectadas también a las dendritas. Y luego, estas otras neuronas van a seguir el mismo principio de polarización dinámica, que es que van a recibir la información en las dendritas, la integrarán en las dendritas y el cuerpo, en el icono axónico, y esto enviará la información hacia otra región y a su vez liberarán la información a través de sus terminales axónicas, ¿no? Entonces, así es como es una red que funciona de esa manera. Tiene otros conceptos fundamentales que vamos a revisar ahora. Y es a la región de la terminal axónica, ¿no? Aquí, esta región de la terminal axónica, le llamamos la región presináptica. Y a la región que recibe la información, es decir, las dendritas o el cuerpo, le llamamos la región postsináptica. Entonces, como no me acuerdo quién fue quien nos comentó que la sinapsis era entonces esa comunicación, ¿no? Entre dos neuronas, por ejemplo. Aquí hay una región que le llamamos una sinapsis, porque aquí hay una unión entre una terminal axónica y una dendrita. Aquí hay otra sinapsis, en esta parte donde la sinapsis es entre la región terminal axónica y el cuerpo de la neurona. Y entonces, en cualquier lugar que esté en la neurona que lleva el mensaje, le vamos a llamar la presinapsis. Entonces también podemos conceptualizar esta neurona en este particular caso, que estamos viendo nada más que ella tiene la información y se la pasa a las otras, podemos llamar a esta neurona la neurona presináptica, en términos muy generales, y a estas la podemos llamar la neurona postsináptica. Ahora, esta neurona pues no está sola en el universo, de repente tendrá otras neuronas que se conecten a ella, ¿no? Y cuando estemos viendo la información de las otras neuronas hacia ella, pues entonces ella será la neurona postsináptica y tendrá su región postsináptica aquí en las dendritas, ¿no? Y las otras neuronas, sus axones ahí, ¿no? Entonces así funciona esa red.
Hasta aquí me importa que esto quede así como, son conceptos muy, muy, muy básicos, pero es fundamental que los tengamos. ¿Alguna duda de esto? No parece haber duda, parece bastante simple cómo funcionan las neuronas, ¿no? Muy bien. ¿Alguien nota algo más que me salté de explicar en este dibujito? Si ven que no digo, oiga, ahí hay algo que no dijo, ¿qué es? Me Pues pueden es que decir. están ahí las células de Schwann y también se pueden ver los nodos de Rambier. Exactamente. ¿Qué son esos nodos de Rambier y esas células de Schwann? ¿Quién me dice? ¿Quién estaba comentándome? Que no vi el nombre, perdón, es que como Yo no. soy Odette Palafox. Odette, sí, Odette. Pues las células de Schwann están unidas, están como sobre el axón. Se encargan de la mielinización o están mielinizadas o algo así, si no mal recuerdo. Mielinización, sí, sí. Y los nodos de Rambier son como la separación de esas mismas células. Y que sepa yo, es como para que el proceso vaya más rápido, o sea, es excelente. Sí, vaya más rápido. Muy bien. Es muy, muy, muy bien. Entonces, sí, como pueden ver, esto es como les había dicho yo, aquí hay un cable, ¿no? O sea, el axón, aquí está el cable, pero en algunas regiones, no en todas las neuronas, y con diferentes niveles, el cable está aislado. O sea, como un cable, ¿no? Como este cable, ¿no? Si yo lo pelo, ahí van a quedar libres los alambres, ¿no? Entonces esto, pues el alambre sería esto de aquí, el axón mismo, y el aislante sería la mielina, ¿no? Que vamos a ver cómo le llamamos a esas células que ayudan a formar estos aislantes. Y lo que ocurre es que sí, efectivamente, lo veremos un poquito más adelante también en la clase específica, estos nodos de Rambier son espacios entre dos porciones de mielina, en donde ahí en esos espacios se puede dar un intercambio de iones, ¿no? Entre el exterior y el interior de la célula, que vamos a ver esos son los potenciales de acción, lo vamos a ver en un momento más, pero lo que hace es que la información, si tuviera que viajar a través del cable, podría ser mucho más lenta que si la información hace algo que se llama la corriente saltatoria, lo veremos más adelante, pero sí, estos nodos en este momento nos vamos a quedar como que sirven para que la información salte entre nodo y nodo y llegue más rápido, pero no tanto, influye mucho la rapidez, pero también que no se pierda el voltaje. Es decir, hay diferentes voltajes, ahorita lo vamos a ver, ¿no? Que si fuera un cable así nada más largo y no estuviera este mecanismo, el voltaje iría cayendo con la distancia. Pero este arreglo ayuda a que el voltaje no caiga. Entonces lo vamos a ver en un momento. Entonces, ya está esa parte, muy bien. Y ahora cada vez que trato de cambiar me hace ese ruidito, ¿no? Y viene después otro principio que les señalo aquí abajo, que es el principio de conectividad específica. Entonces, el principio de polaridad dinámica, pues de polarización dinámica o de polaridad dinámica, es que va a un lado, ¿no? De las dendritas al axón. Así va la información. Y el principio de conectividad específica es que los axones no se conectan de manera aleatoria en todos lados. Es decir, hay un orden. No es que vayan a encontrar, algunos sí, ¿no? Encontrarán en algún momento conexiones que le llamamos axoaxónicas, ¿no? Que un axón se conecta con otro, que una neurona se conecta con otro. Pero en general, la inmensa mayoría se conectan de manera ordenada a regiones del árbol dendrítico y del cuerpo de la neurona, ¿no? Y esto que estamos hablando ahorita esto es el ejemplo clásico, ¿no? Pero ya verán, conforme avancen, si alguna de ustedes decide además que lo suyo es la investigación científica básica o las neurociencias, pues aquellas personas, conforme sigan avanzando en sus carreras, se irán dando cuenta de que pues la diversidad de conexiones de diferentes linajes neuronales, pues algunas sí se conectan mucho en esta región, por ejemplo, algunas interneuronas inhibitorias se conectan mucho en esta región, ¿no? Pero en general el principio de conectividad específica es que existe un orden, no se conectan de manera aleatoria y vamos a encontrar que la inmensa mayoría de las conexiones sinápticas ocurren entre las terminales axónicas y los árboles dendríticos, después con los cuerpos de las neuronas, ¿no? Entonces,
La siguiente diapositiva es cómo es que, o sea, esta es la estructura de la neurona, ¿no? Esto es lo que ocurre, pero cómo le hace esta neurona para transmitir información a las otras. Entonces, lo hace a través del potencial de acción, ¿no? El potencial de acción. ¿Y qué es el potencial de acción? Entonces, aquí hay una definición operacional muy básica, yo la veo bastante sencilla, ¿no? El potencial de acción es la entrada súbita, así, súbitamente entran iones, ¿no? Principalmente, pero no solo, entran iones de sodio, que es positivo, tiene una carga positiva, a través de canales en la membrana que se abren y se cierran en respuesta a cambios en el potencial de membrana. Entonces esto, si es la primera vez que lo escuchan, pues no les va a hacer mucho sentido, ¿no? Pero entonces hay iones, ¿no? Como el ion de sodio, que tiene una carga positiva. Entonces nos tenemos que imaginar que la neurona, esta neuronita que vimos acá, es un paquetito, ¿no? Es una bolsa, vamos, imagínenselo como que es una bolsita de grasa, que es literalmente eso, es una bolsita de grasa. Entonces está viviendo en el cerebro que tiene un medio, ella está viviendo en un medio que pues tiene líquidos y tiene sales, ¿no? Estas sales, una de ellas es el sodio. Entonces, como la sal de cocina, el sodio, ¿no? También está el potasio, también está el cloro. Hay diferentes iones. Y dependiendo de la cantidad de iones que hay en el espacio extracelular, pues se genera un ambiente positivo o negativo dependiendo del número de moléculas que hay de sodio o de potasio, ¿no? Eso es lo que vemos aquí. Ahora, eh, eh, este, este potencial de acción lo que quiere decir es que esa neurona, pues es una bolsita así de grasa, pero no quiere decir que sea, esa bolsa está conformada por algo que le llamamos la membrana, ¿no? O sea, la bolsa está, en sí la bolsa pues es una membrana de lípidos, ¿no? Y esos lípidos, esa membrana lipídica, lo que está haciendo es aislar, por así decirlo, el interior de la célula, ¿no? Es como si fuera un globo, el interior lo está aislando del exterior. Entonces, en algunas prácticas que yo recuerdo de mi facultad de psicología, cuando estábamos viendo el potencial de acción, pues sí, era realmente un globo, ¿no? Es como poner un globo en una pila de agua, ¿no? Entonces, el interior del globo está aislado del exterior del globo, del agua del exterior. Entonces, tú llenas el globo con agua, lo cierras, lo avientas a una pila de agua y se pone ahí a flotar, ¿no? Y el exterior, el agua que está en el exterior no puede pasar al interior del globo. Pero en el caso de las neuronas, puede pasar al interior, las moléculas que están en el exterior pueden pasar al interior de la neurona a través de canales específicos. Normalmente esos canales, más bien, esos canales son proteínas, ¿no? Que tienen una conformación determinada que veremos en algún momento, pero que bajo ciertas circunstancias abren un pequeño agujero, ¿no? Hagan de cuenta que están cerrados, que mis dedos fueran una serie de proteínas, y cuando viene algún cambio de voltaje, la proteína, como también tiene una carga que normalmente es muy negativa, viene algún cambio de voltaje, la proteína se abre y deja pasar iones a través de esa proteína. Entonces, lo vamos a ver un poco más adelante, pero lo que ocurre entonces es que esa bolsa es una membrana que le llamamos que es una membrana semipermeable, en donde en muchas regiones, ¿no? Está llena de un montón de proteínas que están atravesando la membrana por todos lados, ¿no? Como un montón de alfileres, y lo que ocurre es que en situaciones determinadas, esos canales se abre un agujerito y deja pasar iones al interior de la célula. Entonces, esa entrada súbita de iones de sodio, ¿no? Produce un cambio de potencial. Es decir, cuando nosotros vemos, o si nosotros pudiéramos meter un electrodo al interior de la neurona o de esta neurona que está acá, nosotros pudiéramos meter un electrodo al interior de esta neurona y comparar cuál es su carga neta, ¿no? Si es positiva o negativa, comparar su carga neta con el exterior de la neurona en condiciones basales, vamos a decirle así, que le llamamos a eso el potencial de equilibrio,
la carga neta de las neuronas, el interior de las neuronas es normalmente negativo. Va entre, dependiendo de la neurona, dependiendo de la región, va entre 60 y 90 milivoltios, menos 60 y menos 90 milivoltios, ¿no? Entonces es lo que vemos aquí. Por ejemplo, esta neurona, aquí está en menos 70, esta tenía su potencial de reposo, que sería esta parte en donde no se está moviendo, en menos 60 y tantos, ¿no? Y de repente, por alguna razón X, se abren de manera súbita esos canales de sodio y dejan pasar iones positivos al interior de la neurona, de tal manera que rápidamente, en un lapso que no es mayor, depende, algunas neuronas tienen unos potenciales de acción un poco más largos o más cortos otras, pero por ejemplo en este caso, la escala temporal de este dibujo clásico de potencial de acción, lo que hay entre este pico y este pico, que estaban utilizándolo como medida de tiempo, son 2 milisegundos, ¿no? O sea, 2 milisegundos, un instante breve, ¿no? Entonces, este potencial de acción muy súbitamente entra sodio, ¿no? Aquí se ve que la entrada de sodio va hacia arriba, entra sodio y luego después empieza a salir el sodio y la neurona se repolariza, luego se hiperpolariza y luego regresa a su potencial de membrana, ¿ok? Entonces aquí ya podemos ver, eso es, es la forma en que se observa en un registro la entrada súbita de sodio, ¿no? Entonces tenemos un potencial de reposo que veremos en algún momento en las siguientes clases, a qué se debe que la neurona tenga ese potencial de reposo negativo. Entonces tiene ese potencial de menos 60 milivoltios, en este caso menos 65, no lo sé. Entonces aquí son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿no? Entonces en este caso en realidad serían como que, como menos 40 y algo. Wow. No sé por qué está tan despolarizada, ahí está. Pero bueno, entonces entran los iones de sodio, hacen este pico, ¿no? Que llega hasta más 40, que donde se alcanza algo que le vamos a ver más adelante es el potencial de equilibrio del sodio, en donde ya no puede ni salir ni entrar, y luego ya después el sodio empieza a salir rápidamente del interior de la célula y la neurona se repolariza, ¿no? Entonces, nosotros llamamos a esto, ¿no? Aquí hay varios conceptos que van a escuchar mucho y con mucha naturalidad en todo el campo de las neurociencias, que es el potencial de reposo o potencial de membrana, la neurona se despolariza, ¿no? Aquí está polarizada hacia lo negativo, se despolariza y luego después se repolariza y cuando cuando va más por debajo de su potencial de membrana, es una hiperpolarización, ¿no? Entonces, si ustedes hiperpolarizan una célula, es decir, si ustedes tuvieran la capacidad de mantener el interior de la neurona mucho más negativo, ¿no? Le costaría más trabajo a la neurona llegar a este punto, ¿no? Entonces, al punto alto, ¿no? De 40 milivoltios. Entonces, eso es lo único que tienen que, o quiero que se imaginen en este momento, ¿no? Entonces, viendo este dibujo que está aquí, está una bolsita, ¿no? Y esa bolsita tiene algunos poros, de repente están cerrados, y cuando se abren esos poros, entran iones de sodio, muy rápidamente, al interior de la célula, y al entrar esos iones de sodio, de manera muy rápida, súbita, en este caso más o menos un milisegundo, ¿no? En el caso del ejemplo que vemos aquí al lado derecho, observe cómo está representado, ¿no? Con una duración que es casi de 2 milisegundos, ¿no? Veremos que en algunas neuronas el potencial, eso nos va a ayudar a determinar, por ejemplo, si es una neurona de un tipo o de otro, depende de lo que haya dentro de la neurona, ¿no? De las moléculas que haya dentro de la neurona va a depender el grosor de los potenciales de acción. Entonces aquí tenemos este potencial de acción, ¿no? Se despolariza, luego se repolariza y luego se hiperpolariza, ¿ok? Este momento de hiperpolarización, como pueden ver aquí, le llaman el periodo refractario. Ese periodo refractario es un momento en donde la neurona está extremadamente hiperpolarizada, ¿no? Aquí estamos en menos 70 milivoltios, está hiperpolarizada y por lo tanto, al estar tan hiperpolarizada, no tiene la capacidad de volver a disparar otro potencial de acción. No importa mucho qué ocurra aquí, si otras neuronas le están diciendo dispara, dispara, ella no puede porque está en el periodo refractario. Y ese periodo refractario puede llegar a durar
dependiendo también de la neurona, ¿no? Y del tipo de las neuronas, algunos 1, 2 milisegundos, 3 milisegundos en algunos casos, ¿no? Entonces, hasta eso me interesa que quede muy claro el concepto de que esa neurona tiene un ambiente intracelular que tiene una carga. Si lo comparamos con el ambiente extracelular, tiene una carga negativa. Tiene una carga que va entre menos 50 a menos 70. En este caso, vean cómo pusieron una de menos 70 y en algunos casos hasta menos 90. Cuando otras neuronas como estas le mandan información a la neurona que estamos revisando o que estamos registrando, cuando mandan información, esa información que veremos exactamente qué es, hace que esos canales de sodio se abran súbitamente y al abrirse los canales de sodio, entran los iones de sodio y transforman el interior de la neurona en una carga positiva en un instante rapidísimo, de 1 o 2 milisegundos. Eso se llama despolarización, ¿no? Después, ya que ocurre eso, los iones de sodio empiezan a salir de una manera relativamente más lenta, hasta que inclusive se hiperpolariza la neurona, entrando a su periodo refractario, en donde no importa qué le digan sus otras hermanas neuronas, no va a responder, y después vuelve a su potencial de membrana, en donde puede volver a responder. ¿Ok? Entonces, esa parte, ¿alguna duda hasta ahí? No, muy bien. Entonces, veo muy bien, Alex, que te voy a dejar aquí en la cámara porque él es el que me responde sí o no. Muy bien. Entonces, después tenemos otra característica fundamental del potencial de acción, ¿no? Entonces, a lo mejor yo les voy a preguntar, ¿cuál es una de las características fundamentales del potencial? Pues que es un evento de todo o nada. ¿Qué quiere decir eso? De todo o nada. Eso quiere decir que en cuanto se alcance un voltaje determinado al interior de la célula, ya no importa qué ocurra, la neurona va a cambiar rápidamente su potencial de membrana hacia lo positivo, hacia lo que llamamos el potencial de acción, ¿no? Este es el potencial de acción. Entonces, la neurona de repente, imagínense que aquí está viviendo su vida tranquila y de repente algo ocurre en el medio ambiente que se vuelve un poquito más positiva, ¿no? Está en menos 70 y de repente algo ocurre que se vuelve un poco más positiva, como observan aquí en este ejemplo, dice estímulo, ¿no? Aquí entra un estímulo, y este estímulo fue de una característica tal que no logró que el potencial de membrana se despolarizara lo suficiente como para llegar al umbral. ¿Ok? Entonces, no llega al umbral, pues no pasa nada, se regresa. Aquí hay otro estímulo, no pasa nada, se regresa. Pero puede haber otro estímulo que sea mucho más fuerte, que hace que la neurona cambie su potencial de membrana relativamente lento hasta que llegue a este punto que sería el threshold, el umbral. Ahí en ese threshold depende mucho de cada una de las neuronas, tiene su threshold diferente. Ese threshold es el momento en donde, por un motivo claro que sí conocemos, y les voy a decir, son estos canales de sodio que les he mencionado, son voltaje dependientes. Eso quiere decir que los canales de sodio, el umbral es que cuando los canales de sodio llegan a un voltaje tal, en este caso ejemplificado en menos 55 milivolts, cuando llegan a esos 55 milivolts, esos canales de sodio se abren todos. Súbitamente se abren todos los canales de sodio y entonces dejan entrar todo el sodio y ya no hay forma de que se detengan, va a entrar todo el sodio posible que llene el interior de la célula, ya no puede entrar más sodio y cuando ya no puede entrar más sodio, entonces empiezan a cerrar los canales, ¿no? Más bien empieza a salir el sodio, se empiezan a cerrar esos canales y la neurona se hiperpolariza. Entonces, es todo o nada porque en el momento en que llegan a ese threshold, ya no va a poder ocurrir algo que detenga el potencial de acción. Una vez que si la neurona tiene un potencial de menos 65, pues ahí puede ocurrir nada, ¿no? A lo mejor se regresa. Otra cosa que puede ocurrir es que imagínense que está la neurona, ¿no? Y llega aquí a menos 65 y cuando está en este momento, llega otro estímulo. Y ese otro estímulo puede llevar a la neurona todavía a un potencial un poco más despolarizado que cruce el umbral.
Y cuando cruza el umbral, ¡pum!, se da el potencial de acción, se da el disparo, y es lo que escuchamos, cada uno de esos disparos que escuchamos en el primate no humano y en el roedor, en los ejemplos al inicio de la clase, ¿no? Entonces eso está ocurriendo de forma súper rápida, como pueden observar, la escala de tiempos en milisegundos, está ocurriendo ahí en las neuronas, ¿no? Entonces, ¿a qué se debe? Esto es los conceptos básicos, ¿no? Que les voy a pedir del potencial de acción, y conforme avancemos en la clase veremos cuáles son los mecanismos que hacen que, por ejemplo, a qué se deben estos estímulos fallidos, ¿no? ¿Por qué hay un estímulo fallido? ¿Qué quiere decir ese estímulo fallido? ¿Por qué en este ejemplo, por qué alcanzó nada más este pequeño levantón, mientras que el segundo estímulo tuvo un levantón más grande? Algo tiene que ocurrir que ahora el estímulo haga que el potencial se despolarice un poco más, ¿ok? Y eso lo vamos a ver. ¿Dudas hasta aquí? Si se quedan con esto, ya, con eso estoy feliz, ¿no? En esta clase, muy bien. Entonces, esa es la forma en que, entonces es la forma en que estas neuronas, ¿no? Se comunican unas con otras, ¿no? A través de la sinapsis, o sea, esto que está ocurriendo aquí, estos levantones, ocurren, estos pequeños cambios, ¿no? Ocurren en esta región postsináptica, y ocurren en respuesta a algo que ocurre en esta región presináptica. Algo hace la región presináptica, que vamos a ver en un momento, que hace que la región postsináptica cambie su potencial de membrana. Si cambia su potencial de membrana, ese potencial suficiente como para despolarizar y crear potencial de acción, ese potencial de acción se va a propagar a través de toda la membrana del cuerpo de la célula y va a llegar hasta el cono axónico, en donde es la región más excitable porque es la región que tiene la mayor concentración de canales de sodio. Entonces yo les pregunto, ¿cuál es la región de la neurona que tiene la mayor concentración de canales de sodio? El cono axónico. El cono axónico tiene la mayor cantidad de canales de sodio, de tal manera que ahí es la región en donde más fácilmente se produce potencial de acción. Si se produce el potencial de acción se propaga, ¿no? Se va propagando en la membrana, va cambiando el potencial a través de toda la membrana y llega al cono axónico, entonces ahí va a entrar un montón de sodio y eso va a hacer que el potencial de acción ahora se propague a través de estos nodos de Ranvier saltatorios. Vamos a ver el mecanismo y desencadene toda esa pequeña cascada que hará que la región presináptica se comunique con la possinapsis. Muy bien. Entonces, esto es un concepto fundamental, estos son un principio fundamental, y es que esto que acabamos de ver aquí, este potencial de acción, ¿no? Con ciertas diferencias, como les digo, cambios en la duración del potencial de acción, ¿no? Cambios en el potencial de membrana basal, dependerán de la región en donde estemos, ¿no? Por ejemplo, algunas dependerán de la función que estén llevando a cabo esas neuronas, pero en general todos los potenciales de acción se parecen mucho. Es decir, tienen estas características, esta cinética que es, tienen un threshold, llegan a un potencial de equilibrio de sodio en donde no pueden entrar más iones de sodio, y luego después tienen esta forma de repolarización y después ese periodo refractario que llamamos, en donde la neurona está hiperpolarizada y luego vuelven al estado de reposo. Todas. No importa la función que estén desarrollando las células, no importa el sistema al que pertenezcan, todas se comunican de esa manera, es decir, a través de potenciales de acción. Encontraremos que en algunos ejemplos de la literatura, con cierto nivel, estas cosas pueden cambiar un poco, pero todos los potenciales de acción se parecen mucho. Por lo tanto, la información en sí, es decir, el tipo de información que lleven, ya sea información, como vimos en el ejemplo anterior, en el monito que estaba siendo registrado, que llevaba información visual, la información visual o la información auditiva o la información somatoceptiva o la información olfativa o cualquier tipo de información que llegue al sistema nervioso central o cualquier información que salga del sistema nervioso central, no va a depender, el tipo de información no va a depender de
la forma del potencial de acción, va a depender más bien del sistema en el que se encuentre, ¿no? Entonces, este es uno de los principios fundamentales, que es que el tipo de información es determinado por la vía a través de la que viaja y no por la forma de la señal. Si el potencial de acción va a ser muy similar, va a ser igual. Lo que va a cambiar es la vía. Si la neurona está conectada al sistema visual, pues va a llevar información visual. Si la neurona está conectada al sistema somatosensorial, pues va a llevar información somatosensorial, pero la materia prima con la que trabaja o a través de la que se lleva esa información es el potencial de acción, ¿no? Ese es otro principio fundamental. Luego, vamos a la sinapsis entonces, ¿no? Entonces, este es un acercamiento aquí muy bonito, ¿no? Una imagen que tomé ahí aleatoriamente del internet, pero pues, como pueden observar en cualquier libro de texto, ¿no? La región presináptica siempre está dibujada de esta manera, ¿no? Como estas patitas, estos focos raros, ¿no? Aquí se ve. Entonces, la región presináptica y la región posináptica, ¿no? Entonces, la sinapsis es, entonces, ese espacio, ¿no? Que hay entre la región presináptica y la región posináptica. Entonces, la sinapsis en sí, la definición de la sinapsis es en realidad es un espacio. ¿Qué es la sinapsis? Es el espacio que hay entre la región emisora y la región receptora. Es decir, entre la neurona presináptica y la neurona postsináptica. Sinapsis quiere decir espacio, ¿no? Este es el espacio entre la región presináptica y la postsináptica. ¿Y qué ocurre entre esas dos regiones como para que la información pase, ¿no? Entonces, para eso debemos saber que hay dos tipos de sinapsis. Existe la sinapsis química y existe la sinapsis eléctrica. Ambas resultan en un evento eléctrico, es decir, en un cambio de potencial, en un cambio de voltaje entre el interior y el exterior de la membrana. Pero resultan en ese cambio por dos razones diferentes. En el caso de la sinapsis química, ¿no? Esta se lleva a cabo a través de algo que conocemos como el neurotransmisor. ¿Alguien ha escuchado hablar del neurotransmisor? ¿Qué es un neurotransmisor? Alguien que me diga, o qué es el neurotransmisor, o algún neurotransmisor que hayan escuchado hablar de. Yo he Acetilcolina. escuchado Ay. de la serotonina. Sí, perdón. A ver, alguien dijo acetilcolina, ¿quién fue? Yo, Camila. Camila, muy bien. Y luego alguien dijo serotonina, ¿quién fue? Andrea. Muy bien. Estas, sí, efectivamente, esos son neurotransmisores. Y entonces alguien que me diga, pues entonces, ¿qué es un neurotransmisor? Son sustancias químicas que se generan en el cerebro y tienen una función mensajera. Silvia, ¿verdad? Transmitir alguna señal. Sí. Muy bien, muy bien. Todo el mundo está participando muy bien, lo cual parece que sí están poniendo atención a todo lo que estoy diciendo aquí. Entonces, sí, son moléculas, ¿no? Son moléculas de naturaleza, algunas son de naturaleza variable, algunos son aminoácidos, hay algunos péptidos, ¿no? Dependiendo, ¿no? Por ejemplo, escuchamos la serotonina, escuchamos la acetilcolina, ¿no? Y escuchamos, ¿alguien más? ¿Algún otro que hayan escuchado? Noradrenalina. Noradrenalina, otro. El GABA. El GABA, a mí me gusta mucho ese GABA, sí. El glutamato, exactamente, ¿no? Muy bien, sí. Entonces ya, adrenalina es más bien, le llamamos la noradrenalina, ¿no? Es un poco sistema nervioso, le llamamos noradrenalina, ¿no? ¿Alguien más? Otro, así que casi nos falta uno muy clásico. Endorfina. Las endorfinas son un tipo de neuromoduladores, sí. Ahorita noten que hago la diferencia entre neurotransmisor y neuromodulador. Vamos a ver. ¿Algún otro? ¿La dopamina? Esa, la dopamina. Aquí inclusive había un chat, pero no lo vi a lo mejor. Ándale, sí. Odette puso, les digo mejor díganlo, ¿no? Pero sí, aquí estaba ya Odette. Nos dijo también hace un momento la dopamina, muy bien, sí. Entonces, esos neurotransmisores, ¿no? Que son esas moléculas, están
algunos de ellos, ¿no? Estos clásicos que acabamos de mencionar prácticamente todos, se encuentran en una cosa que le llamamos vesículas sinápticas. Están vesiculados. Y son estas pelotitas que se ven aquí. Las ven, las estoy señalando, ahí ven como una pelotita, ¿no? Que tiene 4 puntitos azules. Entonces esas pelotitas con las bolitas azules, lo que está dentro es el neurotransmisor en sí. Es decir, puede ser el glutamato, puede ser el GABA, puede ser la dopamina, la serotonina, la noradrenalina, ¿no? Entonces pueden ser cualquiera de esos neurotransmisores, ¿no? Vesiculado, veremos cuáles y en qué condiciones, ¿no? Entonces, esos neurotransmisores que están en esas vesículas, como pueden observar, en cada uno de los dibujos que veamos de las representaciones de la sinapsis o de las neuronas, siempre van a ver que estas líneas así más gruesas, ¿no? Que representan la membrana. Y aquí también esas vesículas sinápticas literalmente son pedacitos de membrana, ¿no? Que se metieron al interior de la célula y vesicularon y atraparon pequeñas cantidades del neurotransmisor. Y debido a que el potencial de acción, imagínense, ese potencial de acción que habíamos visto acá, ¿no? Y que les había dicho que se transmite, va todo esto, se propaga a través del axón y llega hacia las terminales, aquí. Entonces, en esa terminal, eventualmente, también en esta terminal, aquí en esta región aquí, se va a dar un cambio de potencial. Aquí adentro, en un momento determinado, puede haber menos 60 o menos 70 milivoltios, y aquí se produce el cambio de potencial y se meten los iones de sodio y se meten iones de calcio, por ejemplo, aquí se ve, ¿no? Obsérvese cómo se ve aquí, calcio entra, ¿no? Se abren canales de sodio, se abren canales de calcio, y esa entrada de calcio, por algún tipo de mecanismos que veremos en su momento, ¿no? Esa entrada de calcio activa moléculas dentro de la terminal presináptica que hacen que estas pequeñas vesículas se fusionen a la membrana. Entonces es una bolsita, pues como esta misma membrana, ¿no? Es un pedacito de grasa dentro de otro pedacito de grasa. Entonces están flotando y por alguna manera andan ahí flotando un pedacito de grasa dentro de otro pedacito de grasa. Y entonces cuando entra el calcio ocurre algo, un mecanismo molecular que hace que esas membranas se fusionen con la membrana principal y al fusionarse, como se ve muy bonito en este ejemplo, liberan el neurotransmisor al espacio sináptico. Liberan el glutamato, liberan el GABA, liberan la dopamina. Y al fusionarse aquí, liberan ese neurotransmisor que viaja, se mantiene en el espacio sináptico y se activa y se pega a algo que le llamamos el receptor. Tenemos muchos tipos de receptores. Por ejemplo, aquí nos están poniendo, ¿no? Estos serían, yo les voy a decir aquí nada más que esto sería glutamato, ¿no? Imagínense. Yo digo que es glutamato, no he visto el pie de figura de esta, pero yo digo que es glutamato, porque lo que está ocurriendo es que se está pegando, obsérvese cómo están estos receptores ahí todos grises, ¿no? Tristes. Llega el glutamato, estas moleculitas ahí llegan y se pegan a una región que le llamamos el receptor, pero esto es un complejo de proteínas, es un complejo proteico que forma un poro en la membrana. Eso es lo que les había, ese es el canal de sodio, ¿no? Entonces, cuando llega el neurotransmisor, se pega a una región de ese complejo proteico que en general le llamamos receptor, ¿no? Se pega al receptor, al pegarse al receptor cambia la conformación tridimensional de ese receptor, de tal manera que se abre un poro, que como les había dicho, imagínense que aquí está la membrana y es esto, se pega el receptor y se abre el poro, y al de abrirse el poro, ¿no? Ahí ven mi ojo, deja pasar el neurotransmisor. Deja pasar, perdón, el sodio. Y al dejar pasar el sodio, entonces se puede generar o no un potencial de acción, ¿no? Depende de cuánto sodio, entonces va a despolarizar sí o no a la neurona. Entonces, imagínense lo que yo les había dicho acá, ¿no? Hoy, ¿por qué este estímulo no fue lo suficientemente fuerte para llegar al threshold? Pues porque probablemente se liberó únicamente una vesícula sináptica.
Si se libera solamente una vesícula sináptica, pues se libera solamente un poquito de neurotransmisor, y ese poquito de neurotransmisor tiene una menor probabilidad, por ser poco, ¿no? Tiene una menor probabilidad de pegarse al receptor. Pero imagínense que se pega al receptor. Se pegó a uno. Pues nada más se pegó, y al pegarse entra sodio por este canal. Ahora, eso puede generar una despolarización chiquita. Ahora, si se liberaran simultáneamente estas 1, 2, 3, 4 y 5 vesículas, se liberaría un montón de neurotransmisor, y ese montón de neurotransmisor sería capaz de ocupar toda la poza, le llamamos, de receptores. Y si se ocupa toda la poza de receptores, entonces pasa mucho sodio, y eso podría llegar a despolarizar a la célula hasta llegar al umbral. Y cuando llega al umbral, ya se van a abrir otros canales de sodio que no son los acoplados a ese receptor, sino se abrirán los canales de sodio voltaje dependientes, que entonces llevarán al evento de todo o nada que nosotros llamamos el potencial de acción. ¿Ok? Entonces, así es como se comunica esa región presináptica con esta región postsináptica. En este embrollo que ven aquí, esta liberación de ese neurotransmisor, ahí se ve un poco esa regla, ¿no? del principio de polarización dinámica. Y es que, pues, como esta región de la célula, en la mayoría de las ocasiones, no tiene, más bien siempre, no tiene vesículas. De hecho, debí haberles traído, les voy a traer para la siguiente clase, seguramente lo veremos, una microscopía electrónica en donde se ve ahí como todo una cosa ahí rara, ¿no? Que no se alcanza a comprender exactamente, pero los científicos han logrado determinar que cuál es la región presináptica cuando vemos al microscopio, porque la región presináptica siempre tiene estas pelotitas, tiene vesículas, y la región postsináptica no. Entonces no hay manera de que la información vaya para el otro lado, ¿no? O sea, no hay forma de que viaje al otro lado porque la región postsináptica no tiene vesículas, ¿no? Ahí está. Entonces, esta es la forma principal de comunicación entre neuronas en nuestro sistema nervioso, en el sistema de los mamíferos, etcétera. Pero también hay otro tipo de comunicación, ¿no? Que le llamamos la sinapsis eléctrica. Son menos, son mucho menos, no se encuentran tan comúnmente. Cuando veamos más en detalle esto, podremos ver los números exactos, ¿no? Y las especies en donde son más comunes las sinapsis eléctricas. Pero las sinapsis eléctricas, por ejemplo, lo que ocurre es que, discúlpenme, es que estoy tratando de quitar de repente los videos, porque no veo qué estoy viendo. Ok, entonces, aquí como pueden observar, ¿no? Nos están representando la sinapsis eléctrica, ¿no? Como una región en donde hay un montón de estos como soldaditos verdes, ¿no? Que son un canal en la membrana de la neurona presináptica, y el mismo canal se encuentra del otro lado, en la neurona postsináptica. Entonces realmente están unidas físicamente por un complejo de dos canales, ¿no? Y entonces los cambios eléctricos de potencial que ocurren en esta se ven reflejados directamente en la otra. Entonces es una sinapsis mucho más rápida que esta. Esta requiere, ¿no? Pues que haya un potencial de acción, que es el que vemos aquí. Miren cómo se ve el potencial de acción, ¿no? Eso hace que la neurona libere el neurotransmisor, y como aquí se liberaron pocas, pues entonces no se alcanzó el threshold, ¿no? Estaba alrededor de menos 60 y algo, como se observa en este dibujo, pero no alcanzó a llegar al umbral, que es de menos 55. Ya está. Ahora, recuerden, les voy a preguntar, oye, ¿ese umbral qué quiere decir? Pues ese es el momento en que se activan los canales de sodio voltaje dependientes. Y es lo que determina la respuesta de todo o nada. Es decir, hay algunos canales como estos, ¿no? Que están aquí, que cuando están a menos 55 milivoltios, se abren. Ya está. Ahora, en la sinapsis eléctrica son otros canales, ¿no? Que unen una membrana con otra. Están unidas a través de esos canales, y lo que ocurre en el interior de la célula 1 y lo que ocurre en el interior de la célula 2 está comunicado a través de esa hendidura, ¿no?
Entonces, este tipo de sinapsis eléctrica ocurre a través de unas uniones que le llamamos las uniones de hendidura, pero que van a encontrar muy comúnmente, y en el examen seguramente se los preguntaré, que cómo se llaman las uniones para la sinapsis eléctrica, y se llaman gap, ¿no? Como el Gap, esta tienda, ¿no? Gap, que es un agujero, una hendidura, gap junction, ¿no? Así lo van a encontrar, hasta en los libros de texto en español le van a poner entre comillas gap junction. Para todos es la gap junction, ¿no? Una unión de hendidura. Es una hendidura, la unión de hendidura. Es como que se hiciera una hendidura en la membrana, y ahí mismo se unen dos membranas de la pre y la postsinapsis. Las encontramos con mucho menor frecuencia. En algunas regiones del cerebro, interneuronas inhibitorias parece que están conectadas, es así, como lo decía. Entonces es muy interesante porque esa doctrina neuronal, ¿no?, de Ramón y Cajal, de que estaban separadas unas y otras, pues en algunos casos sí hay una red que está conectada en un continuo, y ese continuo sería a través de las gap junctions, ¿no? Entonces la inmensa mayoría de nuestras neuronas del sistema nervioso central están siguiendo la doctrina neuronal de Ramón y Cajal a través de la sinapsis química, pero hay algunas otras que efectivamente sí están unidas en un continuo y no alcanzan a estar en todo el cerebro. Habrán alguna región, ¿no? Se ha visto que, por ejemplo, en algunas regiones del estriado, que tiene mucho que ver con el control motor, hay algunas interneuronas que parecen estar unidas en una red por gap junctions, ¿no? También en el hipocampo algunas interneuronas. Entonces, pues mientras que en ese momento ya dejaste la doctrina, pues hay algunas partes del sistema que todavía no siguen la regla total de la doctrina neuronal, ¿no? Pero ahí está. Entonces, las vamos a ver, no tanto en detalle las eléctricas, mucho las químicas, que eso es con lo que funcionan nuestros sistemas motores, ¿no? Principalmente. ¿Dudas hasta aquí? Ahora no, muy bien, Alex, excelente. Yo volteo y veo a Alex, no tiene dudas, pues todas las demás tampoco tienen dudas. Ok, entonces, esto que acabamos de ver, este potencial de acción, forma parte de la estructura y la forma en que se comunica el mensaje, ¿verdad? Y como les había mencionado, ¿no? En nuestro ejemplo anterior, teníamos pues, esta neurona, ¿no? Que yo la veo, tiene forma de neurona piramidal. Si se imaginan, es como una pequeña pirámide, ¿no? Hay muchos tipos diferentes de neuronas, ¿no? Entonces, esos tipos diferentes de neuronas pueden ayudarnos a tener una clasificación muy general, una clasificación, perdónenme un segundo, voy a tomar un poco de agua. Muy bien, entonces esa clasificación podemos tener además, esas neuronas las podemos clasificar, o las neuronas de nuestro sistema las podemos clasificar en 3 grandes grupos, ¿no? Que están subrayados aquí, que uno es por la forma en que se ven, ¿no? Las neuronas unipolares, ¿no? O sea, que tienen como como que tienen una sola saliencia del cuerpo de la neurona, sale un proceso que se divide en dos, ¿no? Sale un proceso que es prácticamente el axón, y casi como que del axón surge el árbol dendrítico. Estas son un poco diferentes a lo que vimos antes, ¿no? O sea, estas unipolares, obsérvese cómo dicen, es que se encuentran principalmente en los sistemas invertebrados. Ahora, las que nosotros tenemos son principalmente células bipolares y multipolares, ¿no? Entonces es unipolar, eso quiere decir que del cuerpo de la neurona sale un único proceso que después se divide en las dendritas y el axón. Entonces, si, ¿qué son esas unipolares? Pues es una neurona que del cuerpo solamente sale un proceso, y ese proceso es el axón, y de ahí surgen las dendritas. Mientras que las bipolares y las multipolares las bipolares tienen dos procesos, ¿no? Es decir, dos polos, ¿no? En donde, muy parecido al que vimos en nuestro ejemplo anterior, ¿no? Tienen la región dendrítica hacia un lado y el cuerpo y el axón hacia el otro, ¿no? Entonces, esa es la bipolaridad ¿no? Entonces, estas, por ejemplo, esta es una célula que tenemos en nuestra retina, ¿no? Las células que transforman la información visual en información eléctrica
Ya veremos que ese es un concepto también fundamental más adelante, es el en que nuestro cerebro está tomando todos los tipos diferentes de información del universo, la información visual a través de los fotones, la somatosensorial a través de transformar un estímulo mecánico en eléctrico, transformar un estímulo fotónico en eléctrico, transformar un estímulo químico como la olfacción que se da a través de químicos o el gusto que también se da a través de químicos, transformarlo en eléctrico, ¿no? En la retina lo hacen a través de las células bipolares de la retina, ¿no? Hay otras que también son bipolares, pero que les llaman, ¿no? Pseudo unipolar. O sea, pseudo unipolar se consideran como células bipolares, pero tienen este nombre de pseudo unipolar, ¿no? Porque les sale uno de los, un único proceso. Estas son neuronas del ganglio de la raíz dorsal y que vamos a ver muy a detalle porque son las que nos ayudan a sentir, ¿ok? Entonces estas pseudo unipolares, ¿no? Mandan a través del proceso, ¿no? Que es como, ahí está una carreterita, va para un lado, están las dendritas, y para el otro lado están los axones, ¿ok? Entonces, estas dendritas, ¿no? Van a ir hacia la periferia y se van a conectar con los receptores mecánicos, ¿no? Entonces, vamos a ver que tenemos receptores mecánicos en todo nuestro cuerpo que nos ayudan a sentir, ¿no? Entonces esos receptores mecánicos van a liberar su neurotransmisor, justo como lo vimos antes, liberando potenciales de acción, liberando neurotransmisores, y van a activar a las dendritas de esta célula ganglionar, y esta va a llevar el mensaje, ¿no? Hacia los terminales axónicas, que van a ser ya sean sinapsis en la médula espinal o en núcleos ya más cercanos al tallo o al puente, ¿no? Entonces, esta es la pseudo unipolar, que son células ganglionares del ganglio de la raíz dorsal, ¿no? Neuronas del ganglio de la raíz dorsal y que nos sirven para la sensación. Son las que están conectadas directamente con los mecanorreceptores. A lo mejor les pregunto eso. Luego después tenemos células multipolares. Esas son las que ya están dentro de nuestro sistema, ya dentro del cerebro, son las que vamos a encontrar más comúnmente en los diferentes sistemas, en los diferentes sistemas motores, por ejemplo, en el estriado, en las cortezas, ¿no? Entonces vamos a encontrar que son multipolares porque tienen, además del proceso principal del axón, ¿no? Tienen un árbol dendrítico, ¿no? Así como este pequeñito con unos cuantos contactos, ¿no? Y otras tienen árboles dendríticos mucho mayores, ¿no? Con muchísimos contactos, con muchas espinas. Por ejemplo, obsérvese esta, cómo tiene las dendritas de esta manera, que se ven así como un poco lisas, si lo comparamos con esta, que se le ven ahí como unos pelitos, ¿no? Entonces esas tienen muchos botones sinápticos. Estas tienen pocos botones sinápticos, estas tienen muchos botones sinápticos. ¿Qué son esos botones sinápticos? Pues son estas cositas, ¿no? Que se ven así, o sea, estas aglomeraciones de esa manera, ¿no? O sea, como se ven así como unos honguitos, ¿no? Si uno los ve al microscopio, se ven así, unos honguitos. Entonces estas tienen muchas espinas. ¿Y qué pasa si tienes muchas espinas? Pues aumentas, o sea, si ustedes observaran este cable, ¿no? Y lo compararan con este, y luego extendieran la membrana de esta región y extendieran la membrana de una región similar aquí, la extienden, la aplanan, esta va a tener una mayor superficie de contacto. Esas bolitas hacen que haya mucho. Entonces eso quiere decir que esta neurona va a tener muchos contactos sinápticos. Muchos, muchos. Y esta de acá, por ejemplo, es una célula de Purkinje que está en el cerebelo. Y como pueden observar, es también una célula multipolar, tiene su cuerpo, tiene su axón y tiene su árbol dendrítico que tiene esta forma que parece como una pintura, ¿no? Ahí, muy, muy bonito, ¿no? Y además veremos, en algún momento sí lo veremos, porque este es una neurona de un sistema motor importante que tiene una organización tridimensional muy particular, ¿no? Entonces, dependiendo de cómo esté la organización física tridimensional de los árboles dendríticos, es la forma en que estas neuronas van a integrar información de otras. Entonces, imagínense que, como pueden observar acá, ¿no? Las neuronas tienen de miles a millones de contactos en el árbol dendrítico. Entonces, esta neurona que vemos aquí
déjeme, es que no alcanzo, a veces no alcanzo a ver lo que estoy señalando, ¿no? Esta neurona que tenemos aquí al lado izquierdo, ¿no? Esta que es una de las neuronas motoras que ya hacen que uno mueva los músculos, esta neurona motora, tiene de algunas centenas a miles de contactos de otras neuronas en su árbol dendrítico. Mientras que la neurona de Purkinje del cerebelo, esa puede llegar a tener millones de contactos. Entonces, mientras que esta integra información de algunas centenas de neuronas, esta puede integrar información de muchas más neuronas y esas neuronas además pueden estar enviando mucha más información que esta neurona va a tener que integrar en este enorme árbol dendrítico, ¿no? Entonces, dependiendo de los sistemas, así los vamos a tener, pero en general tenemos esa clasificación unipolar, bipolar y multipolar, ¿no? Ahora, el axón de las neuronas, aquí me puse aquí este acordeón, ¿no? Los axones pueden medir entre algunas decenas de micras, es decir, 100 micras. Esta región que es la que lleva información a otro lugar, ¿no? Ese axón puede llegar a medir algunas decenas de micras, por ejemplo, si estamos hablando de una interneurona inhibitoria dentro de un núcleo muy chiquito del sistema nervioso central, pues puede ser que su axón no tenga que ir muy lejos, ¿no? Unas cuantas micras ahí está volando, ¿no? Mientras que habrá otras, por ejemplo, neuronas motoras, que van a controlar el movimiento del dedo gordo de nuestro pie izquierdo. Eso que va a controlar ese movimiento, pues tiene que tener un axón muy largo que llegue hasta allá. Entonces, pueden llegar a medir hasta 2 metros los axones. Entonces, imagínense algo que tiene un diámetro de 0.2 micrómetros. Es la millonésima parte de un milímetro, de un metro, perdón. Yo por acá, como nosotros hacemos registros, usamos cables que miden, que tienen un grosor de 25 micras. Entonces, casi, la verdad es que se los enseño nomás para que me crean que sí existen esos cables, porque pues no lo van a ver, porque aquí está, es como, estos son 25, esto es un grosor de 25 micras y obviamente no sé si lo alcancen, si lo muevo así, ¿alcanzan a ver algo? No, ¿verdad? Es como un pelo muy, 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 muy delgado. Son 25 micrómetros, ¿no? Con esto hacemos electrodos. Entonces, un axón puede medir entre 0.2 micrómetros, lo que yo les mostré, que no pudieron ver, fueron 25 micras, o puede medir 50 micras, que serían 2 de esos cablecitos que les acabo de mostrar juntos, ¿no? Entonces, así son millones de cables que tenemos ahí colgando por todo el cuerpo, ¿no? Entonces, bueno, esa es otra información que me parece fundamental que tengan, ¿no? Entonces, el tipo de neuronas que tenemos, ¿no? Vamos a regresar a este tipo de neuronas, o sea, esta es una clasificación morfológica y dependiendo de la región, etcétera, pues esta forma va a tener muchas veces, bueno, siempre tiene una función. No es que encuentren una neurona de Purkinje en la corteza prefrontal. Están ahí en el cerebelo y además esa organización veremos que tiene un modo o un motivo de ser así. La información se mueve a través de esos árboles dendríticos con esa forma y no podría ocurrir de otra manera. Es la manera en que integran en esa región. Lo veremos a detalle, ¿no? Pero eso es una clasificación morfológica y luego después viene una clasificación funcional, ¿no? Entonces, esa clasificación funcional la podemos tener de 3 tipos, ¿no? Que serían las neuronas sensoriales, que también les llamamos aferentes. Esas neuronas sensoriales son las neuronas que llevan información de la periferia de nuestros órganos receptores hacia el sistema nervioso central. ¿Ok? De la periferia al centro. Esas son las aferentes y son neuronas, las encontrarán en la literatura como neuronas sensoriales o neuronas aferentes, ¿no? Y tenemos otro tipo de neuronas que son las neuronas motoras, que serían las neuronas eferentes. Es decir, ellas llevan información del centro a la periferia y son las que nos van a ayudar a movernos. Si no tienes neuronas aferentes, no puedes moverte correctamente porque las neuronas eferentes no van a funcionar adecuadamente porque están conectadas en una red importante. Y luego, no voy a tratar de apresurar la clase, ¿no? Voy a
aunque no acabemos esto que tenía planeado acabar hoy, no importa, lo retomaremos en la siguiente. Y después tenemos interneuronas. Ahora, aquí pongan mucha atención. Esta es una clasificación extremadamente general que dice que tenemos neuronas sensoriales, que por ejemplo, la neurona bipolar de la retina sería una neurona sensorial porque lleva información de la periferia al centro. Esta motoneurona espinal sería una neurona eferente. Lleva información del centro a la periferia, nos ayuda a movernos, ¿no? La célula ganglionar pseudo-unipolar, ¿de qué tipo sería? Lleva información de la periferia al centro. Entonces ¿Sensorial? también sería, exactamente, sería una neurona sensorial, ¿no? Estas con las que, todas las que nos ayudan a sentir, y les había comentado, les hice un poco de énfasis, ¿no? En que en la región dendrítica es donde estaría conectada con los receptores mecánicos, ya los mecanorreceptores, ¿no? Y lleva información de la periferia hacia el centro, sería una neurona sensorial. Entonces, estas les podemos llamar como, estas dos de aquí arriba, las podemos llamar como neuronas sensoriales, ¿ok? Y esta de aquí, motora, la podemos llamar como neurona motora, como dice ahí claramente, pero como también neurona eferente. Entonces estas dos son aferentes, eferentes, y las otras que ya están dentro del sistema nervioso central y que no salen ni reciben información directamente de la periferia, le llamamos interneuronas. ¿Ok? Perdón, le llamamos interneuronas, que son estas interneuronas, además, las vamos a dividir en dos, que pueden ser interneuronas de relevo o pueden ser interneuronas locales. Entonces, imagínense que estamos viendo la corteza motora primaria. ¿Alguien se acuerda en qué región, así estaba, lo pongo así como, bueno, así lo dejo. Quien me responda a esta, ahorita aquí ya casi que le subo. Profe, ¿cuál era la pregunta? Ahorita la voy a hacer. Ahí, atención. A quien me responda esta, ¿no? Le voy a subir así, en lugar del 20% a 21%. Bueno, va a ir muy, su participación. A ver, la pregunta es, ¿en qué región del cerebro tenemos a la corteza motora primaria? Les puedo dar una pista, ¿no? Les traté de hacer mucho énfasis en la vez anterior que la corteza motora primaria y la corteza somatosensorial primaria están pegadas. No y es algo las en divide. Es que yo en tengo... el... A ver. ¿Frontal? Yo tenía que ¿Quién? luego Perdón. Tengo otra respuesta. ¿Alguien me dijo lóbulo frontal? ¿Sí? ¿Otra? Yo tengo ¿Quién? circunvalación precentral y lóbulo Es frontal anterior. Sí, exactamente. Muy bien. Yo voy a poner como que 4 personas se agolparon a responder y aquí les voy a ir poniendo. ¿Ok? Ahí van. Ahí, pero estoy cambiando mis números, perdónenme. Después sería, luego de repente, cuando quieran participar, a lo mejor sí sería bueno que, como la voz todavía no se la reconozco, ¿no? Desafortunadamente no. Entonces, algunas veces sí sería bueno que prendieran su cámara cuando quieran que las vea, porque luego no, por la voz todavía no la reconozco. Pero bueno, no se preocupen por eso, ya lo iremos resolviendo. Entonces, imagínense que estamos en esa corteza motora primaria, ¿no? Que está por delante del surco central, ¿no? Es inmediatamente después del surco central. Ahí vamos a tener neuronas de relevo. Las neuronas de relevo van a ser aquellas neuronas que lleven información de la corteza motora primaria a otra corteza, por ejemplo, a la corteza motora secundaria, o inclusive la corteza motora primaria tiene la característica de llevar información directamente hasta la médula espinal en un axón muy largo. ¿Ok? Entonces, esas neuronas relevan información. Entonces, cuando la información va saltando entre diferentes regiones funcionales, ¿no? Motora primaria, motora secundaria, motora suplementaria, sensorial primaria, sensorial secundaria, y luego las cortezas de asociación. Conforme la información pasa de una a otra, pasa a través de neuronas o interneuronas de relevo.
En la clasificación general, dijeron, neuronas sensoriales son solamente las que llevan información adentro del sistema nervioso central. Neuronas motoras o eferentes son las que sacan información ya directamente hacia los músculos efectores. Interneuronas son todas aquellas neuronas que no llevan información directamente hacia los efectores y que tampoco reciben información directa de los mecanorreceptores o de los receptores sensoriales de cualquier categoría. Entonces, las interneuronas de relevo son ya dentro de ese concepto, ¿no? De que no van a recibir directamente la información de los receptores sensoriales, que pueden ser mecanorreceptores, que pueden ser las células de la retina, que pueden ser las células del epitelio olfativo. Todas esas que no reciben directamente, sino que ya tienen otra, esas les vamos a llamar interneuronas. Y de esas interneuronas, si quieren comunicar ustedes la corteza motora primaria con la corteza motora secundaria, lo van a hacer con interneuronas de relevo. Y aquellas interneuronas que no salgan de una región funcional, por ejemplo, aquellas que solo sirvan para ayudar a comunicar a las neuronas de la corteza motora primaria, habrá algunas que no salgan de la corteza motora primaria, esas le vamos a llamar locales. Y esto va a ser un poco confuso porque en la literatura, ya después de todo esto, la gente que estudia el sistema nervioso central está más bien acostumbrado a decir neuronas e interneuronas. A pesar de estar hablando de que estamos en la corteza motora primaria, las neuronas principales, también lo van a escuchar así, como neuronas principales serían las neuronas de relevo, y las neuronas, lo van a escuchar muchas veces, las interneuronas locales, simplemente nos vamos a referir a ellas como interneuronas, ¿no? Ahorita, quédense con esta clasificación y conforme vayamos avanzando, van a ver que va a ser mucho más sencillo. Esa es una interneurona GABAérgica. Esa es una interneurona colinérgica. Esa es una neurona principal que lleva información de la corteza motora al estriado. ¿Ok? Entonces, pero por el momento tenemos esta enorme clasificación. Las neuronas sensoriales, las motoras y las interneuronas. Muy bien. Entonces, yo creo que, déjenme ver que voy a terminar con esta diapositiva, ¿no? Nada más, y luego ya después viene un poco más de la función que vamos a empezar a ver a partir de la siguiente clase, ¿no? Entonces, estas neuronas, bueno, además de tener estas, por ejemplo, todas estas que les muestro acá, es que la cosa se complica. Está esta clasificación de neuronas sensoriales, motoras e interneuronas. Les dije en la primera clase, pues, que teníamos esos 100,000 millones de neuronas, pero esos 100,000 millones de neuronas, además, lo podemos dividir en una clasificación de miles de neuronas que son diferentes. Y no nada más eso. Habrá neuronas, ¿no? Como por ejemplo, esa neurona de Golgi, esa interneurona GABAérgica, alguna neurona piramidal, neuronas espinosas medianas, hay muchos tipos de clasificación. Pero además, dentro de una clasificación particular, hay diferentes sabores. Eso es una complejidad que ya raya en lo absurdo, ¿no? O sea, entonces, por ejemplo, todas estas son un mismo tipo de neuronas, ¿no? Que son neuronas de la retina. Y lo que podemos observar es lo que sigue, que podemos además clasificarlas, ¿no? Por ejemplo, por el tamaño del árbol dendrítico. O sea, es el mismo tipo de neurona, obsérvense que está el cuerpecito, ¿no? Y entonces mandan ese polo, ¿no? Pero en este caso, por ejemplo, estos son giant spars, ¿no? ¿Qué quiere decir? Pues que spars quiere decir que está así como muy difuminado de manera enorme, ¿no? Entonces, esta neurona integra información de una gran región, ¿no? O sea, físicamente integra información de una región mucho más grande que esta que le dicen midget, ¿no? Entonces, su árbol dendrítico de esta, que recuerden, el árbol dendrítico, alguien que me diga para qué le sirve el árbol dendrítico a la neurona. Para recibir información. Recibir información, y además le vamos a incluir una nueva categoría.
Además de recibir es integrar. ¿Qué queremos decir con integrar? Pues que habrá alguna neurona que, por ejemplo, como les decía, imagínense que la neurona 1 está conectada a un árbol dendrítico y libera una vesícula de neurotransmisor. Pues eso no la va a llevar al potencial de acción. Pero si tenemos a 2 neuronas que disparan al mismo tiempo y las dos liberan el neurotransmisor, al juntarse y al sumarse la actividad de esas 2 neuronas sobre una sola región dendrítica, pueden lograr que el potencial de acción alcance, bueno, más bien que el potencial de membrana alcance el umbral y se produzca un potencial de acción, ¿ok? Entonces, esa región del árbol dendrítico recibe información y tiene esa forma de integrar información de diferentes neuronas. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir si ven un árbol dendrítico así chiquito? Pues que esa neurona va a estar integrando información en un ambiente muy local o que va a recibir información pues solamente de un grupúsculo de neuronas que están ahí a su alrededor. Mientras que si tienen esta, con un árbol dendrítico mucho más grande, pues esa puede estar integrando información de diferentes regiones, por ejemplo, si fuera la retina, ¿no? Pues de diferentes regiones, ¿no? Y esta, que también tiene el árbol dendrítico más grande. Entonces, dependiendo del árbol dendrítico que tengan, ¿no? Por ejemplo, este que tiene, aquí lo tratan de mostrar de una manera, lo que estamos viendo en este círculo, ¿no? En este diámetro está representado por esta barra, ¿no? Pero hay una tridimensionalidad, como pueden observar. Hay algunas de ellas que este árbol, esta estratificación, ¿no? Está en una región muy cercana al cuerpo, mientras que esta otra lo tiene en otra región. Entonces, simplemente esta neurona que está aquí podría haber otras neuronas a las que ella no le haría caso, porque pues su árbol dendrítico no está en esta región, sino que está en esta región, ¿no? Entonces, la clasificación neuronal, anatómica y funcional es extremadamente diversa y la vamos a ir viendo dependiendo del sistema que vayamos revisando, ¿no? Entonces, creo que por hoy tenemos ya un montón de conceptos. Ya me voy a quedar con el último. O no, ya, 9:45. Cortamos aquí. La siguiente semana empezamos con la glía, ¿no? No vamos a ver mucho de la glía porque tiene una función que es todavía un poco, hay ya mucha gente estudiándola, ¿no? Pero más o menos vamos a ver un poco de la glía la siguiente clase, ¿no? Por hoy podemos dejar, si tienen alguna pregunta más, voy a quitar esto, voy a quitar la presentación y voy